identificación de las temáticas correspondientes, las evidencias técnicas de la fase de análisis, la socialización de las evidencias, por último, solución de dudas e inquietudes y cierre de la sesión. Démosle acceso a alguno de sus compañeros, les van agregando. Y listo. Bueno, entonces continuamos. La fase de análisis está compuesta por las siguientes resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje, como habíamos mencionado anteriormente, cada resultado de aprendizaje pues corresponde a una competencia. Entonces, en el programa de la fase de análisis, ustedes van a tener una competencia con el área técnica, que sería conmigo, tendrían con el área transversal TIC, en el cual van a ver también 3 resultados de aprendizaje, y con la transversal de inglés, el cual van a mirar un resultado de aprendizaje. En el área técnica, el resultado de aprendizaje que se va a evaluar es identificar las políticas de seguridad que se apliquen al entorno y a los requerimientos a partir de la normatividad. Este resultado de aprendizaje está compuesto por 2 evidencias, por un cuestionario y un informe, el cual lo vamos a trabajar prácticamente lo que queda de esta semana, que ya terminó, y la siguiente. Y ahí ustedes van a continuar con el área de TIC, transversal TIC, en el cual van a trabajar 3 evidencias, las cuales corresponden a 3 resultados de aprendizaje. Reconocer software de sistemas de programación y aplicaciones de acuerdo con la tecnología empleada. Aplicar los términos y funcionalidades de la ofimática de acuerdo con los estándares. Y el resultado de aprendizaje, analizar la utilidad y la pertinencia en términos de productividad de los recursos TIC utilizados de acuerdo con los requerimientos. Bueno, ahí tenemos otros, son 4 resultados de aprendizaje. Aplicar también las mejoras de producto orientado desde las TIC de acuerdo con los requerimientos actuales. Y el resultado de aprendizaje correspondiente al área de inglés, transversal de inglés, e identificar situaciones cotidianas y futuras a través de una interacción social, oral y escrita. Cabe resaltar, en este caso de la transversal de inglés, son 6 resultados de aprendizaje que corresponden al área de la transversal de inglés. En la fase análisis van a observar un solo resultado de aprendizaje. En la fase de transversal TIC, como hemos mencionado, son 4 resultados de aprendizaje que debemos aprobar, y en el área técnica un solo resultado de aprendizaje. Bueno, ¿qué les recomiendo? Sí es muy importante, en cada fase ustedes van a estar observando transversales, pero pasa que con las transversales los tiempos son muy cortos. Ejemplo, para la transversal TIC solamente son 2 semanas y no vuelven a ver al instructor. Para inglés también es solamente los momentos que se les asigna la transversal. Entonces sí es muy importante que cuando ustedes les asignen, les programen con una determinada transversal, por favor no dejar evidencias sin completar, ¿sí? No dejar evidencias para realizarlas después. ¿Por qué no? Porque después ya no va a estar el transversal. Mientras que con el instructor técnico, o sea, yo en este caso, siempre voy a estar con ustedes, ¿sí? Entonces es más fácil que si de pronto un informe que tenían que entregar es bastante largo, podríamos llamarlo así, o se demoran de pronto un poquito de tiempo en entregarlo, es más fácil que ustedes se demoren un poquito conmigo en la entrega, pero no atrasarse con las transversales. Las transversales siempre deben estar al día. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí, compañeros? ¿Me confirma? Sí, señora. Sí, señora, sí, está bien. Señora. Bueno, Sí, señora. ahora, bueno, gracias. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a conocer un poco más, ya iniciamos con nuestra competencia del área técnica de la fase análisis. Entonces, el nombre del proyecto como tal es planeación
planeación, implementación y gestión de infraestructura informática en el sector PYME para la mejora de la productividad, desarrollo e innovación. Fase de proyecto, análisis. O sea, cada fase tiene un nombre de proyecto. La actividad de proyecto es análisis del entorno de la gestión de redes de datos de acuerdo con la tecnología empleada. La competencia evaluar, administrar hardware y software de seguridad en la red a partir de las normas internacionales. El resultado de aprendizaje a evaluar o alcanzar es interpretar el plan de seguridad para la red de datos definidos en la solución según estándares y normas internacionales. La duración de la guía de aprendizaje de la fase de análisis son 228 horas. Y del área técnica como tal, se le va a dedicar 132 horas. Bueno, aunque igual en el momento que ustedes la estén desarrollando se van a dar cuenta que les va a tomar más tiempo en esta fase de análisis en la transversal TIC y en inglés, más que en la parte técnica. Las evidencias son bastante. Bueno, vamos a continuar. Vamos a silenciar un poco porque escucho algo de... Listo. Entonces nos dice, para esta competencia es importante dar respuesta a 3 ejes básicos de la formación del tecnólogo en gestión de redes de datos, el cual tiene 3 ejes. El primer eje es el diseño e implementación, revisión y actualización de un sistema de gestión de seguridad de la información de una empresa. El segundo es el diseño de una infraestructura de seguridad perimetral como resultado de las recomendaciones hechas por el CGCI. Para este eje se diseñará la solución a través de un ETM, ya sea de tipo comercial. Y el tercer eje lo constituye la instalación y puesta en el servicio de un sistema de administración centralizado de ataques como modelo de seguridad perimetral para una empresa. Las 2 evidencias que vamos a desarrollar como tal, esta descripción de esta competencia está más orientada hacia la fase de planeación, ya que las 2 evidencias que vamos a desarrollar en este momento son más de lectura y de consulta. ¿Listo? Más no tanto de diseño o de implementación, como lo indica aquí. Bueno, para el desarrollo de las 2 evidencias que tenemos en nuestra fase de análisis, se nos sugiere que debemos estudiar el material de formación, hardware y software de seguridad en la red. Siempre en cada fase también está compuesta por un proyecto 1, proyecto 2 o proyecto 3 sucesivamente. Entonces, cada una de las guías de aprendizaje o fases tienen sus materiales de formación, los cuales vendrían siendo las lecturas que ustedes deben de realizar de forma autónoma para poder darle solución a las guías o a las evidencias pues, que nos están proponiendo que debemos desarrollar. Entonces, como les mencionaba hace un momento, para las 2 evidencias que vamos a trabajar, nos sugiere que por favor estudiemos el material de formación, hardware y software de seguridad en la red. Más adelante vamos a mirar dónde se encuentra este material de formación. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera evidencia, con la orientación de nuestra primera evidencia que vamos a trabajar, la cual es un cuestionario sobre técnicas de levantamiento de información, plan de seguridad y continuidad del servicio. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para desarrollar esta evidencia? El tiempo es hasta el 30 de este mes, ¿sí? Sería el tiempo pues que estaría como disponible. ¿Qué nos sugiere? Antes de desarrollar la evidencia, si nos dice lo siguiente, que dice, para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo y la visualización de los siguientes videos. El uno es Introducción a la Seguridad Informática,
Ahora lo vamos a mirar, tiene una duración de 14 minutos. Y el siguiente es la historia de los hackers informáticos, los inicios. Este video sí lo van a observar ustedes despacio, ya que tiene una duración aproximadamente de 1 hora. ¿Sí? Eh, bueno, este siguiente link, nos dice la lectura del artículo Mejores 10 software de inventario de red 2023. Este pues no está como tan actualizado, este link, pero sí para poder desarrollar el cuestionario, por favor, debemos observar estos dos videos que nos están presentando y parte del material de formación que ahorita lo vamos a observar. También nos dice que esta actividad se centra en consolidar los conceptos básicos y globales acerca de qué. El concepto de seguridad de la información, servicios, amenazas, ataques informáticos, normas internacionales de seguridad, análisis de riesgo, inventario de conformación y dispositivos en la red. ¿Por qué es importante tener en cuenta o conocer estos conceptos básicos? Porque nos permiten contextualizar los procesos para el diseño, la implementación, revisión y actualización de un sistema de gestión de seguridad de la información de una empresa o institución. Entonces, como lo mínimo que debemos empezar a conocer son los conceptos que acabamos de mencionar. Bueno, nos dice que para el desarrollo del cuestionario, ustedes tienen máximo de intentos, 3 intentos. Y la duración de la encuesta es de 50 minutos. Esta encuesta pues se debe realizar de forma individual. Observé que ya hay algunos aprendices que ya la realizaron y la aprobaron. Felicitaciones pues para los aprendices que ya adelantaron la actividad. Los que no, pues es momento ya de empezar a realizarla. Pero lo primero, como les mencionaba, es ustedes estudiar el material de formación y escuchar los 2 videos que nos están proponiendo. Bueno, antes de desarrollar el cuestionario, ¿cuál es la segunda evidencia? Para el envío para la realización del cuestionario. Entonces, igual, ustedes ingresan a Proyecto 1, Actividad de Aprendizaje, GA1, y aquí van a encontrar el cuestionario como tal. Ahora lo vamos a mirar en la plataforma. Igual les envío un paso a paso orientándolos como pues para las personas que todavía no tienen como mucha familiaridad con la plataforma. Bueno, y la segunda evidencia que ustedes van a desarrollar, que es así, la vamos a explicar el día miércoles, se llama Informe de Inventario y Dispositivos en la Red. Hoy nos vamos a centrar con nuestra primera evidencia, que es el cuestionario. Entonces, para ello, vamos a mirar, como nos sugiere mirar 2 videos, ¿no? Vamos a mirar el primer video que tiene una duración más o menos de 13, 14 minutos. Ya como les decía, el siguiente que es una duración de 1 hora, ya lo miran ustedes un poco más despacio. Pequeña introducción a lo que es la seguridad de redes o informática. ¿Cuál es la agenda? Vamos a revisar lo que son los mecanismos y servicios de seguridad, las definiciones básicas de varios conceptos, qué es la evaluación de riesgos y cómo se realiza, y lo que son los ataques informáticos. Definamos qué es seguridad. La seguridad es la protección que se brinda a un sistema informático para poder preservar lo que es la integridad, la disponibilidad y confidencialidad de los recursos y datos que pertenecen a ese sistema de información. ¿Y qué se protege? Vamos a proteger los activos de una organización. Entre ellos está lo que es la información, el hardware, el software y obviamente al personal que trabaja en esa organización. Ahora veamos cuáles son los requerimientos de seguridad. Entre ellos tenemos la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. La disponibilidad asegura que los servicios no sean denegados a usuarios autorizados.
La confidencialidad solo permite que usuarios autorizados accedan a los recursos o a la información. Y la integridad evita la modificación de la información por agentes externos o no autorizados. Estos tres requerimientos protegen tanto los servicios y datos. Ahora veamos qué es la confidencialidad. Tenemos la confidencialidad de datos, en donde los datos son privados o confidenciales y no son accesados por usuarios no autorizados. Al garantizar la privacidad, es decir, que la información es almacenada y receptada por quién y para quién es dirigida la información. Bien, ahora veamos qué es la integridad. La integridad de cambios de datos es la protección contra la modificación o destrucción no autorizada de los datos. Y la integridad del sistema es que las funciones de un sistema solo pueden ser modificadas por usuarios autorizados. Ahora, revisamos qué es la disponibilidad. La disponibilidad del sistema se entiende por los servicios y funciones de datos siempre están disponibles para los usuarios autorizados. Ahora, revisemos otros conceptos. Tenemos el concepto de fidelidad, que es la certeza de que la información proviene de una fuente confiable. Otro concepto es la responsabilidad. Ese concepto se trata en que la fuente de información debe ser rastreable y todas las actividades deben ser registradas en los sistemas de información. También tenemos a otro concepto que es la amenaza. Una amenaza es aquel potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar específico y poder alterar o afectar a un sistema de datos o de información. En cambio, el ataque es el intento organizado para robar, alterar o indisponer un sistema. También tenemos la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la debilidad de cualquier sistema que puede ser usado para causar daño al mismo. Y tenemos lo que es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza mediante una vulnerabilidad permita que se realice un ataque a un sistema y este generará un impacto en ese sistema. Entonces, con esto el riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra por el impacto que este va a producir. Como habíamos visto, la probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de algún evento y el impacto son las consecuencias de ocurrencia de un evento. Por lo general se las clasifica en una escala de 1 a 10 o de 1 a 5, siendo 5 la mayor probabilidad de ocurrencia o el mayor impacto. Ahora veamos qué son los servicios de seguridad definidos en la UITT X800. Primeramente definamos qué son los servicios de seguridad. Son servicios proporcionados por una capa de sistemas que permiten garantizar la seguridad adecuada tanto para sistemas y para los datos. Entre ellos tenemos al servicio de autenticación, que asegura que las entidades que se comunican son quien dicen ser. El control de acceso restringe el uso no autorizado de recursos. La confidencialidad, que es la protección de datos para evitar accesos no autorizados. Otros servicios, como la integridad, que asegura que los datos recibidos son exactamente iguales a los enviados sin ningún tipo de modificación. El no repudio. El no repudio es aquel que permite que provee protección contra la negación de cualquiera de las entidades que se comunican. Es decir, que si una entidad está autorizada a comunicarse, la información proveniente de esta no sea descartada o no sea repudiada. Ahora veamos los mecanismos de seguridad que se definen también en la X800. Estos mecanismos de seguridad son los que permiten, en cambio, implementar los servicios de seguridad que vimos anteriormente. Aquí tenemos los específicos, que son protocolos de capa OSI, como ejemplo la encriptación, firmas digitales, control de acceso, autenticación, relleno de tráfico, control de rutas y notarización. Y los generales, que no se asocian a ninguna de las capas OSI, y que son concernientes a planes y procedimientos o políticas, que son funciones confiables, etiquetas de seguridad, detección de eventos, auditoría de seguridad, y lo que es la recuperación de seguridad.
Ahora veamos qué es la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es la determinación de qué es lo que se necesita proteger, de qué protegerlo y cómo protegerlo. Aquí vamos a analizar dos tipos de riesgos. Tenemos el riesgo inherente, que es el riesgo que existe antes de la implementación de algún tipo de control que permita alterar la probabilidad y el impacto de este riesgo. El riesgo inherente es igual a la probabilidad por el impacto. Y el riesgo residual es es el riesgo que queda luego de haber implementado el control y es igual a la probabilidad residual por el impacto residual. Ahora, en la evaluación de riesgos debemos determinar qué se va a proteger. Vamos a proteger lo que son bienes, hardware, equipos y redes, software, programas, datos, bases de datos, información, personas, a todo el personal, la documentación, suministros, instalaciones y edificios. ¿De qué se lo va a proteger? De amenazas, que son, por ejemplo, acceso no autorizado a recursos, a información, revelación involuntaria de información, denegación de servicio, eventos fortuitos con incendios, inundaciones, fenómenos naturales, huracanes, tormentas, terremotos. Entonces, en la evaluación de riesgo debemos tomar todas las amenazas que pueden ocurrir dentro de una organización y puedan afectar a todos los componentes o bienes de esa organización. Ahora, ¿cómo responder al riesgo? Tenemos 4 estrategias de respuesta para riesgos negativos. Tenemos las siguientes. Tenemos la estrategia de evitar el riesgo, que apunta a eliminar ese riesgo. La de mitigar el riesgo, que implica reducir la probabilidad o el impacto de este riesgo. Transferir el riesgo, que traslada el impacto de una amenaza a un tercero. Y aceptar el riesgo, que se decide no tomar ningún tipo de acción sobre este riesgo. ¿Cómo debemos escoger la estrategia? Si la probabilidad es alta y el impacto es bajo, debemos mitigar el riesgo. Si la probabilidad es alta y el impacto es alto, debemos evitar el riesgo. Si la probabilidad es baja y el impacto es bajo, podríamos aceptar el riesgo. Y si la probabilidad es baja y el impacto es alto, deberíamos transferir el riesgo. En este caso, transferir el riesgo a un tercero sería, por ejemplo, si la probabilidad de que asalten a nuestro negocio, por ejemplo, es baja, pero en el caso de ocurrir sería el impacto alto, podríamos, por ejemplo, contratar a una compañía de seguridad que nos brinde servicios de guardianía. En este caso, estaríamos traspasando el riesgo hacia la empresa de seguridad. En el caso de evitar el riesgo, podría ser un ejemplo que si el riesgo es, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo es alto, por ejemplo, el de quebrar una nueva sucursal, el de que no resulte el negocio y del impacto sea alto, deberíamos evitar instalar, por ejemplo, esa sucursal en ese sitio. Y luego de hacer la evaluación de riesgos, debemos construir la matriz de riesgos en función de los valores de probabilidad de impacto de los dos riesgos. Tenemos tanto una matriz de riesgo para riesgo inherente y otra matriz de riesgo para riesgo residual. Pues aquí tenemos la probabilidad que ocurra y las consecuencias o el impacto que tendrían esos riesgos. Y lo deberíamos colocar en un mapa de calor o una matriz de riesgos que nos permite establecer todas las decisiones que debamos tomar para asimilar todos estos riesgos. Por último, veamos qué es la política de seguridad. Estas están definidas en la RFC 2196 y una política de seguridad, siempre todas las empresas deben tenerlas para poder garantizar que su información está manejada de manera adecuada. Y no es otra cosa que una expresión formal de reglas que son de manera obligatoria su cumplimiento para los personal que forma parte o que manipula la información o que tiene acceso a cierto tipo de información dentro de la empresa. Así como también es un manual de buenas prácticas de seguridad. Un ejemplo pueden revisarlo en el enlace de la descripción que está en el video. Ahora veamos qué son los ataques informáticos. Habíamos visto que un ataque es un intento organizado para poder vulnerar a un sistema. En ese caso, ataques informáticos existen dos tipos, que son los pasivos, donde el atacante no modifica la información, sino que únicamente la obtiene mediante lo que se llama el husmeo o el espionaje. Y en los activos es donde se manipula y modifica la información. En ese caso tenemos
la suplantación de identidad y lo que es la interceptación y reenvío de la información. Para los ataques pasivos se usan las siguientes técnicas: la lectura de mensajes y el análisis de tráfico o captura de tráfico. Como decíamos antes, este tipo de ataques no modifica la información, es decir, solo se usa para espionaje. También es conocido como sniffing. Podemos usar software como, por ejemplo, Wireshark, que permite husmear o analizar o capturar el tráfico de una red para poder analizar los mensajes que están pasando en esa red que no están cifrados. Ahora, en los ataques activos tenemos, por ejemplo, lo que es la suplantación de identidad, en donde el atacante suplanta la identidad de un remitente conocido por el receptor o por la víctima para poder obtener información. Por ejemplo, el atacante se puede hacer pasar por la página del banco, de la cuenta, donde tiene una cuenta de ahorros la víctima. Entonces, al hacerse pasar por esa página, podrá obtener la información de esta persona, sus credenciales, usuario y contraseña de esos sistemas. Aquí tenemos ataques activos, tenemos algunos tipos. Tenemos el phishing, que es un tipo de ataque donde se envían masivamente correos electrónicos esperando que algunas víctimas caigan en esa trampa. Y lo que es el DNS hijacking o secuestro de DNS, que es suplantar a un servidor DNS y redireccionarlo a un servidor que nosotros tengamos preparados para poder obtener los datos de la víctima. También tenemos lo que son otro tipo de ataque activo, que es la interceptación y reenvío. Es donde aquí el atacante intercepta los mensajes o la información, la modifica y luego la reenvía hacia la víctima. Por ejemplo, esto se conoce como el ataque Man in the Middle o MITM. Algunos métodos que es usado por Man in the Middle para lo que es la suplantación de identidad: tenemos el ARP spoofing, que es el envenenamiento ARP, es decir, se modifican las tablas ARP de que tienen los hosts, en donde se tiene asignado tanto la dirección física con la dirección lógica, y le colocamos la dirección que nosotros queremos para poder suplantar la identidad de una máquina mediante el protocolo ARP. También tenemos lo que es el DHCP ACK Injection y el WPAD o Web Proxy Auto Discovery, que permite obtener la dirección de una URL mediante DNS o DHCP. Otro tipo de ataque activo es lo de denegación de servicio. Que aquí podemos usar lo que son varios métodos, que son la sobrecarga de puertos del servidor y la inundación de ancho de banda, es decir, saturamos al equipo tanto en sus puertos como en la red mediante tráfico de Ethernet. Tenemos lo que son aquí los del ataque DOS, que es Deny of Service, y el Distribute DOS, que es un DOS pero efectuado por varios atacantes al mismo tiempo y coordinados. También se tiene otro tipo de ataques, como por ejemplo la ingeniería social, que permite obtener información en base a la manipulación de los usuarios autorizados, es decir, en base al engaño. En este tipo de ataques se realiza una manipulación de las personas. También tenemos ataques internos, que son efectuados por el personal al interior de una organización. Y tenemos también los métodos físicos, que es el robo de equipos o documentos y la intrusión en áreas restringidas. Bueno, el video que acabamos de observar es el que nos sugiere en la guía de aprendizaje que nosotros debemos de escuchar, o sea, el que nos habla introducción a la seguridad informática, que debemos escuchar antes de realizar el cuestionario sobre técnicas de levantamiento de información, plan de seguridad y continuidad del servicio. Y también nos sugiere la historia de los hackers informáticos, sino que este video sí dura 1 hora. Ahora, también, ¿qué nos dice la guía de aprendizaje? Que debemos estudiar el material de formación llamado, vamos a mirarlo aquí,
llamado hardware y software de seguridad en la red. ¿Qué información vamos a encontrar en este módulo? Todos los conceptos que acabamos de escuchar en el video están en el material de formación hardware y software de seguridad en la red. Lo vamos a mirar. Entonces, vamos hacia la plataforma, ingresamos en plataforma y voy aquí a ingresar desde cero para que así ustedes se familiaricen un poco con ella. Esperamos un momentico que está algo lento. Bueno, aquí me puede de nuevo ingresar. Ingresamos en la ficha en la cual estamos matriculados. Y nos vamos a ubicar en la fase análisis. Aquí estamos, fase análisis, actividades de proyecto 1 y el material de formación que les acabo de mencionar, que es hardware y software de seguridad en la red. ¿Listo? Bueno, entonces yo aquí ya tengo abierto el material. Ingreso, igual lo pueden descargar para que así ustedes lo lean cuantas veces sea necesario, lo observen de una forma más despacio. Yo voy a ingresar aquí en forma educativa web. ¿Y qué nos dice? Tiene el siguiente contenido. Nos da una introducción, introducción a la seguridad de la información en la red, nos habla sobre la implementación y una pequeña síntesis. En conclusión, son todos los conceptos que acabamos de mirar en el video. Vamos a mirarlos rápidamente. Bueno, aquí nos presenta una breve introducción. Vamos a mirarla. Hardware y software de seguridad en la red. La seguridad de la información hoy por hoy es uno de los temas más importantes en el mundo tecnológico, debido al incremento elevado de los ataques cibernéticos a los que los usuarios están expuestos. Los smartphones pasaron de ser una moda a ser una herramienta de trabajo o un estilo de vida. Los ciberatacantes día a día se las ingenian para que los usuarios caigan en sus nuevas fechorías sin que estos últimos lo sepan. Es por esta razón que hay organizaciones que exigen tratar los datos, haciendo uso de estándares para disminuir esa brecha de riesgo. Bienvenido. Listo, continuamos con nuestro módulo, le damos siguiente. Aquí nos habla sobre el concepto de seguridad de información en la red, que fue el que nosotros acabamos de escuchar, y nos habla sobre los siguientes conceptos: integridad, confidencialidad, disponibilidad. Bueno, ¿quién me recuerda qué es la integridad? ¿Qué escuchamos en el video de qué era integridad? Profe, la integridad es que todo se mantenga igualito tal como el receptor lo mandó al emisor. Exacto, tal cual. Y cuando nos habla de confidencialidad, ¿qué podríamos decir que es? ¿Qué es? De acuerdo a lo que escuchamos en el video hace un momento. Creo que es sobre el tratamiento de datos a las personas que están autorizadas para dicha información. No divulgar la Exacto. información. No divulgar la información a las personas pues que no tienen los permisos o que no están autorizados. Y cuando hablamos de disponibilidad de la información, ¿a qué se refiere? Al acceso. Profe, que siempre esté 100% disponible la información. La información a las personas que deben de acceder a él. Exacto, a las personas que están autorizadas para acceder a él.
Bueno, nos habla también sobre ataques a la seguridad. Vamos a mirar el concepto de ataques a la seguridad, aunque ya lo miramos hace un momento en un video, pero vamos a mirarlo aquí. Ataques a la seguridad de la red. Se da cuando se saca provecho de una vulnerabilidad de un sistema de información para ocasionar daños por parte de terceros y con intenciones desconocidas para el administrador del sistema. Existen numerosos tipos de ciberataques. A continuación, se describen los más conocidos. Malware. Se denomina también software malicioso, por la traducción del inglés malicious software. Al ingresar en un equipo, tiene como función dañarlo de diferentes maneras. Virus, tipo de programa o código malicioso escrito para modificar el funcionamiento de un equipo, propagarse de un equipo a otro e infectar las aplicaciones del mismo. Worms, gusanos, programas de software malintencionado, el cual se propaga sin intervención del usuario, se activa de forma automática y sin ser visto, extendiéndose a otros sistemas informáticos por medio de las redes. Troyanos. Tiene la apariencia de un programa confiable, pero esconden otro tipo de malware que se instala automáticamente para asumir el control total del equipo. Keyloggers. Registran y captan todas las pulsaciones del teclado y esta información se emplea para conseguir contraseñas y datos de la víctima. Spyware. El objetivo principal de este malware es el robo de información. Adware. Muestra publicidad al usuario a través de banners, pop-ups y nuevas ventanas en el explorador. En muchos casos, el objetivo secundario también es obtener información sobre la actividad del usuario en la red. Ransomware. Es el tipo de ataque más común en la actualidad. Se basa en el cifrado de los datos, restringiendo el acceso a los archivos del equipo para pedir un pago por el rescate de estos. En la mayoría de los casos, en bitcoins. Bueno, ¿quiénes de ustedes han sufrido de o han tenido problemas de ataques cuando han estado, ataques de seguridad cuando han estado en su computador? ¿Qué tipos de ataques, de acuerdo a los que acabamos de mencionar, se les ha presentado? El del gusano. ¿A ninguno se les ha presentado ningún tipo de ataque cuando han estado trabajando en su computador? Que empiece el mouse a moverse solito, que se le duplican también los documentos, que empiezan a abrirse ventanas fantasmas, Profe, que bueno, el mouse, ¿sí? en lo personal no he tenido ese tipo de inconvenientes pues, con algunos de esos virus, pero fue una experiencia laboral aquí en el municipio, en el frigorífico, una vez sí nos hackearon la información contable por un mal procedimiento del compañero de sistemas y todos los estados financieros, los libros auxiliares del manejábamos en ese momento el programa CIESA 8.5 y toda la información financiera de un momento a otro íbamos a revisar un libro auxiliar y todo estaba en cero, no había historia, no había nada. Ujú. Fue entonces, obvio, tocaba, y todo fue como por un tema de un programa mal instalado. Y la información se la robaron unos piratas y en el video nos decían que se llama pedir rescate por información. Bueno, nos pasó eso, de que nos llamaron a la gerencia por mediante los correos corporativos, se comunicaron de que tenían información y mandaban pues como evidencia de que tenían toda la información. Y pues digamos, con la información no podían hacernos de pronto, que nos iban a robar dinero o algo así, no, pero nosotros sin la información estábamos pasando por una auditoría de la DIAN y pues era como no tener nada, como si estábamos pasando por una interventoría y nos pasa eso, entonces era como que si la empresa no tuviera ningún tipo de historia contable, no teníamos nada y pues fue bastante complicado. Entramos pues en crisis en ese momento con ese tema del virus. Sí. Pues así es Entonces, como la experiencia más cercana que tengo, pues como soy de contabilidad, eh, sí, fue bastante tedioso porque cuando la información bueno, en el momento se recuperó con un archivo plano,
pero eso no cuadraba, las fechas, los documentos, no, eso fue bastante tedioso, tocó llamar al soporte de Ciesa directamente, eso fue muy complicado. Y eso que algunos archivos, cuando son atacados, algunos se pueden recuperar, algo otros simplemente no se puede recuperar. Y cuando nosotros estamos navegando en la web, a todo no podemos ir descargando, todo no podemos ir darle clic, porque inconscientemente empezamos a descargar virus que son espías, ¿sí? Y ahí es donde sucede que nos roban la información o pueden acceder a la cuenta y podemos salir un poco peor, pero pues más perjudicados. O cuando a ustedes les llega también correos, un ejemplo que de la DIAN, o con información adjunta para que ustedes abran ese correo, ahí ya viene el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora que empezamos a mirar el tema de las redes, se van a dar cuenta de cómo somos como tan vulnerables a que se nos robe la información o identidad. Entonces vamos a continuar con nuestro módulo. Bueno, nos hablaban de que existen varios tipos de ataques. ¿Quién me recuerda cuáles ataques en el video anterior nos dijeron que existían? 3 tipos de ataques. ¿Quién me recuerda? Compañeros. 3 tipos de ataque, está el troyano, está el spam. Pero ahí nos decía que existían tipos de ataques activos. están los activos y los pasivos. Exacto. Los activos está el espionaje, Ajá. que solamente te están mirando y no hay alteraciones de nada de lo que está haciendo en su computador o dispositivo. Y está Sí, la, señor. y está el activo donde se ven ya reflejado las alteraciones, lo que es la integridad, lo que es la parte de, de robos, de tarjetas de bancos. Ujú. Listo. Entonces, ampliando un poco más, aquí nos dice los ataques activos son aquellos que involucran modificaciones en la transmisión de datos o creación de un flujo falso de datos o de información, entre los cuales se puede encontrar la degradación, la modificación, la repetición o la suplantación, Ah, como nos sí. acabó de mencionar el compañero. Ahora, en los ataques pasivos, es lo referente a la configuración de mecanismos de seguridad, donde se enuncia el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente la escucha y la monitoriza para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la intercesión de datos y el análisis del tráfico, una técnica más útil para obtener información de la comunicación que puede consistir en 1. Obtención del origen y destinación de la comunicación, leyendo las cabeceras de los paquetes monitorizados. 2. Control del volumen de tráfico intercambiado entre las entidades monitorizadas, obteniendo así la información acerca de la actividad o inactividad inusuales. 3. Control de las horas habituales de intercambio de datos entre las entidades de la comunicación para extraer información acerca de los periodos de la actividad. 4. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información. Bueno, ahora nos habla sobre unas herramientas que nos proveen seguridad en las redes. Entre ellas encontramos el NMAC, Satan y SAI. ¿Quién conoce alguna de estas 3 herramientas? ¿O qué han escuchado ustedes de alguna de estas 3 herramientas? Compañeros, de pronto los que son de redes de datos.
o que ya están trabajando en el área de redes? Tengo entendido que el NMAP esto hace como un inventario de todos los dispositivos de hardware que hay en esa red. Ujú. ¿Qué más hemos escuchado? ¿O de Satán, o de Sain? Bueno, estas herramientas pueden Son utilizar, ¿sí? herramientas de escaneo de vulnerabilidades, profe. Exacto. Nmap lo que hace es mapearle a usted puertos abiertos y ¿qué? Y puertos que están mal configurados. Y Exacto. las otras le generan tipos de vulnerabilidad de los sistemas. No sé, un Ujú. parche, una vulnerabilidad del Windows, del sistema operativo que tenga eso. Exacto, gracias. Bueno, entonces aquí en el concepto nos dice que estas herramientas pueden utilizarse para revisar la seguridad de un sistema con buenas o con malas intenciones. Si no se revisa la seguridad del sistema, alguien lo hará por usted. Por ejemplo, se encuentran los analizadores de red que buscan equipos en la red, hacen barridos de puertos y descubrimientos de servicios, analizando los resultados para inferir en la información, o en la versión, o en el tipo de sistemas, o en los servicios para exponer deficiencias en la seguridad. Entonces, vamos a ampliar un poquito la herramienta Nmap. ¿Es Nmap y para qué se usa en ciberseguridad? Descubre el poder del escaneo de redes. Nmap, abreviatura de Network Mapper, mapeador de redes, es una herramienta esencial en el mundo de la ciberseguridad. Imagina tener un mapa detallado de cada rincón de tu red. Eso es lo que Nmap te ofrece. Es una herramienta de código abierto y de línea de comandos, lo que significa que es gratuita y se opera principalmente a través de comandos de texto. No te dejes intimidar por la línea de comandos. Con esta guía, dominarás los conceptos básicos. Nmap es un pilar fundamental en ciberseguridad, utilizado por profesionales de todo el mundo. Desde administradores de sistemas hasta pentestes, todos confían en Nmap para comprender y proteger sus redes. En esencia, Nmap es una poderosa herramienta para el escaneo de redes. Permite a los usuarios descubrir información valiosa sobre los dispositivos y servicios que se ejecutan en una red. Nmap te permite descubrir hosts y servicios que están activos en una red. Piensa en ello como un detective que investiga cada dispositivo conectado. El funcionamiento de Nmap se basa en el envío de paquetes a los hosts objetivo. Estos paquetes son como mensajes que Nmap envía para obtener respuestas. Luego, Nmap analiza las respuestas que recibe de los hosts. Estas respuestas revelan información crucial sobre el estado y la configuración de los dispositivos. Nmap revela información crucial, incluyendo direcciones IP, que son como las direcciones postales de los dispositivos en la red. También descubre los puertos abiertos, que son como las puertas de entrada a los servicios. Además, Nmap identifica los servicios que se ejecutan en los puertos, como servidores web o bases de datos. En algunos casos, incluso puede determinar el sistema operativo del host. La utilidad de Nmap en ciberseguridad es inmensa. Es una herramienta indispensable para cualquier profesional que se preocupe por la seguridad de su red. Nmap se utiliza principalmente en pentesting, pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Estas actividades buscan identificar vulnerabilidades y evaluar la postura de seguridad de una organización. Permite identificar vulnerabilidades en una red, como puertos abiertos innecesariamente o software desactualizado. Detectar estas debilidades es crucial para prevenir ataques. Nmap evalúa la postura de seguridad de una organización, proporcionando una visión clara de sus fortalezas y debilidades. Esta información es vital para tomar decisiones informadas sobre seguridad. También simula ataques para mejorar la defensa. Al simular cómo un atacante podría explotar una vulnerabilidad, Nmap ayuda a las organizaciones a fortalecer sus defensas. En pentesting, Nmap se utiliza para identificar puertos abiertos en un servidor web. Esto permite a los pentestes determinar qué servicios están expuestos a la red.
También ayuda a determinar qué servicios están expuestos, como un servidor web, un servidor de correo electrónico o una base de datos. Cada servicio representa una posible superficie de ataque. Nmap ayuda a identificar posibles vulnerabilidades asociadas con esos servicios. Por ejemplo, una versión antigua de un servidor web podría tener vulnerabilidades conocidas. Además, descubre la versión del software que se ejecuta en un servidor. Esta información es crucial para identificar posibles exploits conocidos que podrían ser utilizados para comprometer el sistema. En resumen, Nmap ayuda a identificar posibles exploits conocidos. Un exploit es un código que aprovecha una vulnerabilidad para obtener acceso no autorizado a un sistema. Nmap ofrece una variedad de tipos de escaneos, cada uno con sus propias características y propósitos. Algunos de los más comunes son los escaneos TCP, que establecen una conexión completa con el host objetivo. También existen los escaneos UDP, que envían paquetes UDP sin establecer una conexión previa. Los escaneos SYN, también conocidos como escaneos Alpha Open, intentan establecer una conexión pero no la completan. Los escaneos FIN envían paquetes FIN, que normalmente se utilizan para cerrar una conexión. Existen muchos otros tipos de escaneos, cada uno diseñado para un propósito específico. La elección del tipo de escaneo depende del objetivo y las características de la red. Algunos escaneos son más rápidos, mientras que otros son más sigilosos. No te quedes con la curiosidad. Bueno, entonces como nos dice el video, no te quedes con la curiosidad. Es importante estas herramientas que nos hablan aquí en el módulo iniciando, es importante que ustedes las vayan consultando, las vayan conociendo, ya que más adelante, en una de las fases, en ejecución y evaluación, las van a tener que utilizar. Ahorita iniciando no, pero sí es importante que ya vamos como investigando sobre ellas. Bueno, también nos habla de otras herramientas de seguridad, las más utilizadas. Dentro de las más utilizadas encontramos a la herramienta de WiriChat. ¿Quién la ha escuchado? ¿O quién la ha utilizado, compañeros? Esa es una herramienta de análisis de tráfico, profe. De red. Exacto. Entonces, esta es otra de las herramientas que más adelante ustedes la van a utilizar mucho para la realización de informes. Es importante que también ya la vayan descargando. ¿Listo? ¿Y quién ha utilizado la herramienta SNOR? ¿O qué han escuchado ustedes de la herramienta SNOR? Compañeros. Bueno, entonces la herramienta SNOR también les permite analizar el tráfico. Entonces más adelante también vamos a trabajar con la herramienta WiriChat y la herramienta SNOR. Vamos a trabajar mucho en ella, por eso la recalco desde ahora, para que las vamos ya como investigando. Bueno, continuamos. Nos habla ahora sobre bueno, esta parte de políticas de seguridad, implementación. En la implementación nos dice el desarrollo, nos habla sobre el desarrollo de un plan de seguridad de red, consiste en hacer las preguntas correctas y sus respuestas impulsarán a la implementación, a formular un plan de seguridad de red razonable. Se puede hacer preguntas importantes tales como, ¿qué necesito proteger? ¿Qué regulaciones gubernamentales debo seguir? ¿Cómo auditar mi plan de seguridad en la red? ¿Qué herramientas soporta mi plan de seguridad en la red? Entonces, es importante pues, que en el momento que nosotros vamos a implementar un plan de seguridad, tengamos en cuenta estas preguntas. Que también más adelante, como nosotros vamos a trabajar sobre, vamos a montar la red de una empresa, donde también va a estar el plan de seguridad, vamos a tener en cuenta este tipo de preguntas. Bueno, nos habla sobre parámetros para establecer políticas de seguridad.
Cuando se formulen las políticas de seguridad informática, es indispensable tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: realizar el análisis de riesgo informático, valorar los activos y adecuar las políticas a la realidad de la organización, programar reuniones con los departamentos dueños de los recursos, pues con su experiencia permiten establecer el enlace y definir las violaciones a la seguridad. Tercero, informar al personal involucrado sobre el desarrollo de las políticas de seguridad, los beneficios, los riesgos relacionados con los bienes y los recursos y elementos de seguridad. Cuarto, identificar en cada departamento el personal que toma las decisiones, pues son los encargados de salvaguardar los activos críticos en el área. Quinto, monitorear periódicamente las operaciones y procedimientos de la empresa para actuar de forma oportuna a las políticas ante los cambios ocurridos. Sexto, detallar correctamente y explícitamente el alcance de las políticas y así evitar tensiones cuando se establezcan los mecanismos de seguridad conforme a las políticas transadas. Bueno, ahora nos habla sobre el plan de trabajo para establecer políticas de seguridad. Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta lo que es la identificación, la evaluación de riesgos, priorizar la protección y tomar las precauciones adecuadas. En la identificación se debe indagar por el conjunto de activos de la organización, incluido el hardware, el software, el personal, el sistema y datos, servidores, programas informáticos y servicios externos, como alojamiento en web, que forman el sistema informático. En la evaluación de riesgos se establece qué pone en peligro los activos anteriores, por ejemplo, los virus informáticos, los hackers, daños físicos o errores de los funcionarios. En la priorización de la protección, en este caso aquí, se decide cuáles son las amenazas más relevantes e interesantes que deben proteger, estableciendo jerarquías de acuerdo a la importancia de cada dispositivo. Y tomar las precauciones adecuadas, en este caso, una vez identificados los riesgos, decidir los pasos a asegurar, para asegurar que el negocio opere normalmente si ocurre una crisis. Bueno, cada uno de estos puntos que acabamos de mencionar, referente al plan de trabajo para establecer las políticas de seguridad, esto ustedes lo van a trabajar en la fase de evaluación del proyecto que ustedes van a montar. En esa fase se trabaja cada uno de estos puntos. Todos los informes que ustedes realicen van sujetos a cada uno de los puntos mencionados. Bueno, nos habla sobre recomendaciones para implementar políticas de seguridad. Entonces nos dice que es fundamental implementar internamente una política de seguridad informática que permita regular las áreas importantes de la organización, para así evitar los robos de información, y para ello se pueden adoptar las siguientes medidas: usar gestores de contraseñas, valorar la encriptación de datos, utilizar el escaneo de credenciales y administrar bien las cuentas privilegiadas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, hasta este punto, considero que es importante, pues, la conceptualización que acabamos de tener. Ustedes lo pueden volver a repasar, pueden volver a escuchar el video, el cual está en la guía de aprendizaje, para que así puedan dar respuesta a la primera evidencia, que es el cuestionario sobre técnicas de levantamiento de información, plan de seguridad y continuidad del servicio. Para ustedes realizar el cuestionario, recuerden, pues van allí a aprendizaje,
perdón, proyecto 1, voy a hacer todo el proceso, sería fase de análisis, aquí estamos en la fase de análisis, proyecto 1, recuerden, estudiamos el material de formación, hardware y software de seguridad en la red, hasta el punto que acabamos de observar. Observan la guía de aprendizaje, porque en la guía de aprendizaje están los links de los videos que ustedes deben de escuchar, y una vez ya los escuchen, realizan el cuestionario. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, compañeros? No, señora profe. Es No, claro, señora, ¿cierto? todo Claro claro. para... Bueno, entonces, yo sugiero el miércoles, tenemos de nuevo clases, y el miércoles vamos a continuar con la segunda evidencia, la cual es informe de inventario y dispositivos en la red. ¿Listo? Pero sí necesito de la colaboración de ustedes, que entre este fin de semana, lunes, martes, por favor, realicen el cuestionario. Cuando ustedes lo Profe, qué realizan, pena, el auto... nos dejaron una duda. Sí, señor. Cuénteme. En el chat dejaron una ¿Sí? duda. Ah, dejaron una duda. Ah, ya pensé que me la iba a indicar. Vamos a mirar. Dice, profe, en esta fase de análisis debemos entregarle un proyecto. No. Profe, ¿usted tiene los instaladores de los programas? No. Bueno, el proyecto lo empezamos a trabajar a partir de la fase de planeación. En esta fase de análisis solamente, como les comenté hace un momento, tenemos dos evidencias, que es el cuestionario y el informe. Son netamente conceptualización. De ahí ya continúan con la transversal TIC, transversal de inglés, que en este tiempo se les irá más o menos un mes, y continúan con la fase de planeación, que ahí sí van a implementar un proyecto. En ese proyecto es un proyecto que se trabaja hasta que se finalice todas las fases, hasta que usted termine toda la fase lectiva. ¿Listo? Y en cuanto a los instaladores, de los programas que les acabo de mencionar, ustedes deben de irlos descargando. Deben buscarlos en la red, irlos descargando, al igual que el simulador de Packet Tracer, que es el que empezamos a trabajar a partir de la fase de planeación. Ya cuando nos toque la clase de planeación, yo les indico cómo lo pueden descargar. ¿Listo? Y cómo pues también pueden como tener un poco más de, bueno, en la página de Cisco, ahí pues lo pueden descargar, yo igual les paso la página, y hay mucho más de conceptualización para el desarrollo de las evidencias como tal. ¿Algo otra pregunta? Bueno, alguien dice, profe, ¿nos puedes darnos nombres de los programas que vamos a utilizar para irlos estudiando? Entonces, por el momento como tal, sí necesito todos, tienen que tener pues el simulador de Packet Tracer, porque es el que a partir de planeación es el que ustedes van a trabajar, sí o sí. Si no hay simulador, entonces pues no se puede entregar la evidencia. Y cuando se finalice ya lo que es la fase de planeación, ustedes continúan en una fase que se llama ejecución, y entonces sí o sí, como mínimo, se debe tener el WheelChart que se acabo de mencionar hace un momento, la herramienta NMAP, y también nos piden la instalación del SNOR y el de la herramienta de GNS3. Sí, pero eso ya es mucho más adelante, cuando ustedes ya están en una fase de ejecución. ¿Listo? Bueno. ¿Algo otra pregunta, compañeros? Buenas noches, instructora. Muy ¿Me buenas escucha? noches. Sí, señor. Ajá. Gracias. Yo tengo una duda, aparte de la simulación. ¿Me podría indicar, por favor, el nombre otra vez del programa de la simulación?
del simulador siempre vamos a trabajar es con Cisco Packet Tracer. Sí, es que para que Sí, ajá, el básico, Cisco Packet Tracer. Más adelante, pero ya vuelvo en ejecución, que ya están ustedes mucho más adelantados, hay otro simulador, no recuerdo en este momento el nombre preciso, pero sí hay otro simulador que hace lo mismo de Cisco Packet Tracer. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, entonces, lo que yo les estaba mencionando hace un momento, sí necesito la colaboración que todos de aquí al miércoles realicen el cuestionario. ¿Cómo yo me doy cuenta que ustedes realizaron el cuestionario? Pues igual también tengo un programita en el cual él revisa todo lo que sucede en la plataforma, si ustedes ingresaron, no ingresaron, a qué horas, qué movimientos hicieron, absolutamente todo. Y también aquí me indica qué personas realizaron el cuestionario. ¿Listo? Entonces, sí, por favor, necesito la colaboración de ustedes. Al miércoles todos me realicen el cuestionario. Felicito a Beltrán Useche, que ya lo realizó y lo aprobó, y a Daniel Esteban Ortega. ¿Listo? Los demás, miren que aún no lo han realizado. Y en cuanto a la fase de inducción, que recuerde que todos deben aprobarla, aquí veo que podríamos decir que el 99% aprobó, que igual lo solicito. Tengo 3 personitas, que por favor, 2 personitas, que es Olver Hilder, tiene una D en el foro, entonces sí lo invito por favor que revise o que vuelva a realizar la participación en el foro. Y Nilson Josué, realizar el taller de la fase de inducción para así pues poder aprobar esta fase. ¿Listo? Ya los demás que no han participado, que vendrían siendo alrededor como de 8 personas, que ustedes ven aquí que no han entregado nada, pues serían personas que no continuarían en en la fase electiva como tal. ¿Listo? Entonces, para el día miércoles, sí les agradezco a todos que ya nos aparezca aquí, que todos hayan realizado el cuestionario y así continuamos con nuestro informe de inventario y dispositivos en red. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Nos vemos al día miércoles, ¿listo? A las 6:30. Muchas gracias por haberse conectado y el miércoles les damos la orientación de la evidencia que nos faltaría para la fase técnica de la fase análisis. Bueno, que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, Mañana. feliz noche. Chao. Bueno. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe.